decir en este primer capítulo que vamos a tener durante la semana. Ya está en contacto con nosotros, ya está en línea alguien a quien conozco, con quien tuve la suerte de compartir algún que otro viaje, y a quien, que no se enoje por esto que voy a decir, miraba desde pibe en la televisión, que es ni más ni menos Pablo Tiburci, periodista de la TV Pública, hombre que ha hecho la cobertura de Copas del Mundo desde México 86 hasta Qatar 2022. Solamente faltó a Japón-Corea 2002 y en ese mundial quedamos fuera en primera ronda. Una suerte de tipo que te asegura pasar de ronda. Claro. Pablo, querido, ¿cómo andás? Checho y Mati Vega te saludan. ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Qué haces, Checho? Bueno, un saludo, encantado, Mati. ¿Cómo va? ¿Cómo anda? Así que soy un amuleto a partir de ahora. Sí, no sé qué te diría el Diego si te ve con la camperita de Alemania. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué te diría si te cruza con la de Alemania? Ya digo. ¿Eh? Un traidor. Claro, ¿no? Igual si te consideramos amuleto y apareces con 4 estrellas, qué sé yo. Yo ahí de repente te la doy de vuelta, ¿eh? Detalle, Mati. Y qué sé yo, no sé. Si la quiero agarrar para ese lado, me ilusioné de repente. Claro, Bien, claro. Y bueno, pero bueno, ¿qué va a ser? Hace frío hoy en Buenos Aires. Mirá. La verdad, un clima rarísimo ocurre aquí, ¿eh? ¿Cómo andás, Pablo? ¿Bien? Bien, todo bien, todo bien. Justamente recién venía de almorzar con una gente amiga y pasé justo por la puerta de Olga, que es un canal, un medio de streaming, y estaban haciendo una movida infernal de Maradona. Había que llevar un alimento no perecedero y también botines o media de fútbol para chicos de Argentinos Juniors, así que no tenían, ¿no? Que no poseen nada o que tienen algunos problemas para alimentación. Y estaba ahí el departamento social de Argentinos, no que sean jugadores, futbolistas, sino para gente que se acerca allí al Bajo Flores. Y no sabés la cantidad de gente. Y yo dije, uy, mira, le voy a contar a Checho ahora, justamente a 3 días, no sé cómo es el día maradoniano. Te digo porque estaba lleno de gente y habían cruzado un pasacalle. Y digo, justo ahora voy a hablar con Checho y le voy a contar. Así que eso te quería contar porque recién fue hace 10 minutos. ¿Y qué es lo primero que se te viene a vos cuando te hablamos de Maradona? Si el Mati o yo te decimos Maradona, 2 puntos, pero relacionado a tu vida, más allá del gol a los ingleses, más allá de lo que fue, ¿qué fue para vos? Mirá, yo tuve una relación muy cercana, mucho tiempo, y después como era Diego, viste, por ahí se desaparecía, tenía algún mal momento, y no estaba ni siquiera con sus hermanas, ni con sus padres, que tanto los quería y las quería, ni hablemos de las hijas, ¿viste? Tenía los vaivenes de siempre. Un tipo bárbaro, un tipo súper generoso, muy, 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 muy humilde, porque él sabía quién era, pero lo utilizaba para los demás. La verdad es que esas anécdotas que vos escuchás, que se sacaba los relojes, los regalaba, era constantemente, ¿no? Era constantemente, porque, bueno, porque sabía que él a los 2 días tenía un reloj nuevo, y bueno, y no tenía ningún problema de dárselo a cualquiera. Y por eso tenía conciencia de lo que era de él. Y una vez le pregunté y me dijo, ¿qué querés? Tengo 28 relojes en la mesita de luz. Tibu, me decía Tibu, y como me dicen todos, y le digo, bueno, está bien, pero qué sé yo, vos no sabés si el tipo se lo había dado a uno de seguridad que había hecho la seguridad con él, ¿viste? Se lo daba a cualquiera. Era generoso, no medía a quién, nada, si lo necesitaba o no. Así era Diego, él le parecía algo, pero un buen tipo, ¿viste? Un buen tipo, por eso cuando se murió tan solo, todos los que lo conocimos, dijimos, ¿cómo puede ser esto que pasó? Vos sabés que yo tengo una relación muy, muy cercana con Gabriel Batistuta, al cual Diego le puso un apodo que pocos lo saben, le decía Animal. Él le decía Animal porque le pegaba de forma feroz en los entrenamientos
y de ahí le quedó Animal, ¿no? Entre ellos, era un apodo Maradona y Batty. Y Batty, bueno, yo cuando lo llamé para contarle qué había pasado, que había fallecido, bueno, hubo como 10 segundos de silencio, se puso muy mal Batty y dijo, qué lástima que no pude hacer nada. Porque varias veces Diego lo llamó a Gabriel y me ha llamado a mí para comunicarse con Gabriel y después cuando llamamos a ese teléfono no contestaba nadie. Así que Claro. cuando hablan, viste, a veces dicen no porque estaba secuestrado y parecía. Lo escuché al loco Enrique, escuché a varios que les pasó casi la misma situación, Claro. ¿no? Sí, sí, no es casualidad que le haya pasado a tantos que integraron en algún momento su círculo cerrado, digamos, ¿no? O al menos que tenían esa intimidad o esa confianza. Claro, porque era difícil, porque claro, él llamaba y de un número que no sabíamos cuál era. Y además, Gabriel, por ejemplo, número que no tiene identificado no lo atiende. Y yo lo atiendo y yo lo atendí y bueno, enseguida se lo di a llamar ya a este número, y yo no lo tenía. Claro. Y Eh, vos, también para recorrer un poco, como decíamos y charlábamos recién, sí. tu historia con Diego y tu cercanía con él, ¿cuál fue la primera vez que lo viste? Y si en su defecto fue la primera vez en la que hablaste también con él, o si eso fue en otra instancia. No, mira, yo primero y principal lo seguía cuando jugaban Argentinos Juniors y yo estaba estudiando, ¿no? Sí, Me iba a verlo a la Paternal y cuando jugaba de noche, como no tenía iluminación Argentinos, iba a la cancha de Atlanta. Y me lo iba a ver siempre de local, alguna vez perdida de visitante o cuando era el clásico con All Boys, generalmente porque eran partidos tremendos. Yo vi al mejor Maradona. Ahí lo conocí por primera vez una vez, pero no ahí, sino en un entrenamiento que había una esquina y en Juan Agustín García y Boyacá, y, y ahí se quedaban a comer, se sentaban y comía siempre, picaban algo después de entrenar, era muy común eso, no, ahora imagínate que nada que ver, ¿no? sí, claro. Imposible. Pasaron los Pablo, años, ni siquiera había centro de entrenamiento, No, no. entrenaban en la misma cancha que jugaban ahí en la Paternal, que es la de hoy, que es el estadio justamente, se llama Diego Sí, claro. Maradona. sumamos a la charla a Cristian Elou, se sumó compañero aquí de Río Negro, Pablo. Muy bien, ¿Cómo abrazo, andás, Cristian. Kitty? ¿Cómo ¿Todo estamos? bien? ¿Todo bien? Bien, acá, de esas Abrazo. charlas que nos gustan. Sí, sí, abrazo, Pablo, un Abrazo gusto. enorme. Abrazo. Me quedé a ver el primer tiempo de Boca en mi casa. Sí, No sé sí. para qué. Le contaba recién Para ver el golazo de Insúa. Sí, sí, claro, tremendo gol. tal cual. Le contaba recién a Checho, le hice un resumen del primer tiempo, que Sí. los primeros 20 minutos, la cantidad de cosas que pasaron eran Claro. inexplicables. Sí, sí, Pero sí, bueno, sí. Pero bueno, ahora bueno. está en el entretiempo. Tal cual, tal cual. Sí, Pablo, y tu primer mundial decíamos en la introducción que fue México 86. Sí, Contanos sí, un sí. poco cómo fue la relación con él ahí, atando con lo que decía Mati, vos ya lo conocías, digamos, estaba esta Ahí ya lo de conocía, ir sí, por y supuesto. charlar. Lo conocía y lo mejor que tuvimos ahí fue el primer contacto, que fue el primer día en el Club América, ahí donde concentraba la selección. Me pareció, en ese momento no era una persona líder, eh, venía con mucha simpleza, muy tranquilo, quería demostrar lo que no pudo hacerlo en el 82, siempre decía eso, que estaba en deuda con la selección. No era el Maradona que nosotros vimos en la cancha a partir de la segunda ronda. De hecho, se sorprendió mucho después del primer partido. Nosotros estuvimos allí en el Club América y atendiendo a la prensa. Justamente él decía, fue el día que lo masacraron los coreanos, ¿no? Sí. Eh, Decía que no sabía si iba a ser con esta forma de jugar de los rivales, con la liberación que tuvo Corea
de pegarle a mansalva si iba a terminar el Mundial. Estaba preocupado porque le dolía todo. Y Diego, la verdad que tenía un físico de privilegio, porque en el partido dice que le dolía, lo sentía, pero al otro día se levantaba y estaba nuevo. Era impresionante, ¿no? De hecho, hay una foto de las que te pasé, es en el Mundial de Italia 90, antes del partido contra Brasil, el último partido que le ganamos, la última vez que nos enfrentamos en un Mundial y que le ganamos encima, ¿no? Y ahí está apoyando en una palangana con agua y hielo, el tobillo tenía dentro. En ese momento que estaba conmigo ahí sacándose una foto, faltaban 4 horas para el partido. Claro. Ya el equipo iba subiendo de a poco al micro, eso fue en el 90. O sea, él podía jugar, se recuperaba con un tobillo, pero yo me acuerdo que no se le notaba el tobillo, era todo deforme, todo color morado. Y él tenía, la verdad que tenía, con cómo lo trató al físico y cómo lo trataron a él, porque ustedes lo ven ahora, pero ustedes no tienen idea cómo le pegaban en Argentinos Juniors. La mejor versión de Argentinos, la mejor versión de Maradona, nunca vi una cosa igual, ¿no? A Bartolo Álvarez, hoy pasea habitualmente con un taxi, lo hizo goleador del campeonato argentino, que eran 2 campeonatos actuales, o sea, era todo un año, ¿no? Sí. La verdad que un crack, Diego. Y ahí son 100 y pico de goles. Era muy joven, ¿no? Pero fue su mejor versión y un argentino que era un equipo limitadísimo, como Minuti, Fren, muy, muy limitado. De repente estaba muy bien, jugaba, hacía partidos. Hoy quiero contar, esa es la foto. Atrás está el micro que llevaba la selección al estadio. Claro. Y ahí estaba apoyado con una palangana y también se comió una hamburguesa. Que vino Bilardo y le dijo, ¿qué haces comiendo una hamburguesa? Y Diego le dijo, mira, cuando no tenía un mango, Caterpillar me compraba una hamburguesa por mes. No me lo olvido más esa frase. Hoy que me puedo comprar una fábrica de hamburguesas, me está jodiendo, narigón, le dijo. Lo dejó, bueno, Bilardo para no volverse loco, más de lo que estaba, se fue, ¿viste? No, claro, sabía que iba a ser la jugada del partido para ganarle a Brasil y quedar en la historia como es, ¿no? La canción famosa que se le cantó a Brasil en el 2014 porque fue la última vez que nos enfrentamos en un mundial y quedamos como los padres, ¿no? Más allá de los grandes equipos que tuvo Brasil, ¿no? Sí, acá varias veces hemos dicho que yo por lo menos yo no me quiero cruzar con Brasil en un mundial porque siento desde ese momento que le debemos una, digo. Imagino un partido inverso hoy con nosotros haciendo moretones en todos los palos y ellos ganando 1-0 en la última. Entonces prefiero no. Mejor sigamos así. Y bueno, si no, preguntale a Bielsa, que nos sacaron una Copa América, un gol de Adriano en el último minuto. Claro, sí, tal cual. Sí, la sufrimos con Brasil, ¿eh? Sí. Creo que el primero que le ganó a Brasil bien fue Bilardo. Bilardo los volvió locos. Sí. Los volvió locos y los estudiaba bien. Y después tenemos esta etapa también, ¿no? Ganamos por eliminatoria por primera vez en el Maracaná, le ganamos la Copa América en el Maracaná, pero hay que decir las cosas como son. Un Brasil bastante devaluado está. Sí. Te digo más, el otro día con Carleto lo vi muy flojo, y eso que Carleto lo ordenó, que le metió un poquito también de fuerza a sus jugadores y responsabilidad, de compromiso. Me parece que está más por lo mental que lo futbolístico. Tal cual, claro, el 3 se lo dio vuelta a Japón 3-2. Sí, el otro día. Tal cual. Sí, ese partido, te digo, claro. La verdad lo vi muy flojo. Qué loco eso que decís del liderazgo de Diego, porque, bueno, yo era chico en esa época, ustedes no estaban, Checho también, Mati no había nacido, pero digo, porque nos imaginábamos que
cuando Bilardo toma esa decisión de decirle que va a ser el capitán por encima de Pasarela, la lógica indicaba que ya tenía como un liderazgo dentro del plantel. Y lo que pasa es que Pasarela no podía jugar, ¿no? Claro. Porque se intoxicó y si no, yo no sé si Bilardo hubiese querido tener semejante conflicto. Claro. Sabemos que Bilardo era el primer maradoniano, ¿no? Pero tampoco era, yo quiero ubicarlos para esa época, Cristian, Matías, Sí. Checho, ubíquense que Diego no había conseguido, no había logrado más que un campeonato en Boca. Claro. Es verdad. ¿Entendés? Sí. Otro contexto muy distinto al que fue durante el Mundial y el después. Claro, estamos hablando de otra situación totalmente distinta. Y durante el Mundial fue cambiando él. El liderazgo lo fue tomando con todas sus actuaciones, ¿no? Muy individuales, porque con Bélgica define muy bien, contra Inglaterra con el gol con la mano de Dios y el golazo de la historia de los mundiales. Y creo que ha hecho un gran partido contra Alemania, él y Burruchaga y Valdano fue la figura de la cancha. Pero como no se vio plasmado en el marcador, todo el mundo recuerda, después de semejante obra frente a Inglaterra y después de la guerra de Malvinas, él fue a reivindicar a los soldados, lo había dicho antes, fue a reivindicar la gesta, fue a reivindicarse también, como también nos comentaba él habitualmente, su mala actuación en el Mundial 82. Quedó como herido. Mirá. Él fue expulsado, claro. Algo poco habitual en él, ¿no? No era una buena época en el 82, pero bueno, así son los mundiales. Fíjate lo que le pasó a Messi y después de tanto hacer justamente lo que tenía que hacer, que era enfocarse al equipo, a él mismo, bueno, logró su objetivo, ser campeón del mundo, ¿no? Pablo, y hablábamos de esto del liderazgo, y en el 90 sí se ve un liderazgo marcado, se ve un liderazgo hasta en cámara cada vez que tenía que hacer declaraciones o simplemente cantar el himno. ¿Qué te acordás de lo que se vivía en Trigoria, tanto que se habló de esa quema de bandera, cuando él se pelea con el presidente de la Roma porque decía que el presidente no sé qué, que ellos no le cuidaban el lugar, o que se lo iban a romper? ¿Qué te acordás de todos esos ida y vuelta que se vivían, más allá de lo que pasaba dentro de la cancha? Mira, la verdad no podíamos dormir. Primero por las diferencias que teníamos de hora y que trabajábamos hasta muy tarde, que era entrada a la madrugada, ¿no? Y después no podíamos dormir por lo que pasaba dentro de Trigoria, ¿no? Trigoria es justamente el predio de la Roma, que está ahí en las afueras, después del Raccordo Anulare, que el Raccordo Anulare es la General Paz. Bueno, salís unos 6 kilómetros y estaba el campo de Trigoria. Hermoso campo, que lo sigue teniendo la Roma hoy para entrenar. Lo primero que era asado todos los días de Don Diego, todos los días había asado. Llevó como a México, llevó toda la comida, la llevaba a Bilardo con los pilotos, que era amigo de todos los pilotos de aerolíneas. Llegaban todos los días carnes, llegaba de todo, alfajores, era una cosa de locos. Y después se hizo vaciar la pileta, porque Bilardo no quería ni por error que vayan, porque una teoría de Bilardo era que se relajaban los músculos si iban a la pileta, y ellos lo tendrían que, para Bilardo tenían que tener la musculatura sin relajar para competir durante todo el mes y medio. En realidad fueron 36 días ahí. Después, estaba Mario era un italiano que estaba en la puerta, y esa semana contra Italia que jugábamos en Nápoles fue una semana muy especial, porque apareció cortada la bandera argentina, según Maradona, según Lalo, viste, también, no, Lalo no, el turco, el hermano, Hugo. Lalo decía que no, pero bueno, decían que Mario, como era italiano, era el único italiano que estaba en Trigoria.
lo había cortado, bueno, se armó un lío bárbaro. Diego quería sacar, tenía las 2 Ferrari, una la Testarossa, que era de color negro, que él la hizo pintar de color negro, a pesar que se llama Testarossa, que viene a ser cabeza roja. Y después había una Ferrari roja, una 350 y pico, no me acuerdo el número. Y bueno, y las hizo sacar porque no quería ni siquiera la Ferrari. Diego estaba como loco porque era símbolo de Italia. Bueno, y el turco que lo acusaba, los carabinieri que estaban afuera querían entrar adentro para defender a Mario. Bueno, en el medio de esa locura apareció justamente el presidente de la Roma porque lo querían linchar a un empleado de él, ¿no? Claro. Pero bueno, terminó todo en una anécdota, ¿no? Pero sí la bandera apareció cortada, ¿no? Había aparecido la bandera, estaba la bandera italiana, la bandera de la Roma, había 3 mástiles, y la bandera de Argentina, y la de Argentina la habían cortado. Y de la FIFA había. En una de las 3 estaba la de la FIFA compartiendo. Y bueno, así quedó la situación, pero era una concentración, la verdad, muy particular, muy curiosa. Venía Mariana Nani con la limusina, estaba siempre afuera, Cani era el único permitido de ir a la limusina. La limusina tenía un movimiento extraño, generalmente. No se veía nada porque tenía los vidrios negros, toda negra era. Pero bueno, entre bizarra, divertida y un mundial sufrido, porque la verdad que pasamos por... La verdad, todo... Cuando uno dice el fútbol es la ciencia de lo impredecible, o la dinámica de lo impensado, cualquiera de las dos entran en el Mundial 90, ¿no? Porque se lesionó Pumpido, porque entró Goico que no estaba en los papeles de nadie, Cancelarich, el arquero de Ferro, era el segundo arquero de la selección, Porota, y que decíamos, si se lesiona Goico, no funciona Goico, porque hasta ahí tampoco Goico no era un arquero destacado, ¿no? No. Es verdad. Tenía que entrar Porota, que andaba bastante bien en Ferro. Y fue todo tan raro. Claro. Y de tercer arquero entró el negro Comiso, que estaba con Pasarela viendo el Mundial. Claro. Estaban los dos como viendo el Mundial. O sea, Pasarela, que iba a ser técnico de River, o ya lo era, y el negro Comiso, que era el arquero de River. Claro. Ángel David Comiso. Y bueno, y lo llamaron, estaba tomando un café con Pasarela, que después terminan peleados a muerte, ¿no? Claro, sí, tal cual. Con Pasarela estaba tomando en Vía Veneto, tenés que venir porque no hay tiempo y necesitamos un tercer arquero. Era todo muy raro ese mundial, fue todo tan extraño, y en el medio de la rareza, el gran partido que ganamos no fue por penales, sino fue a Brasil con gol de Claudio Pol. Claro. Sí, bueno, después con Italia se termina de romper todo cuando lo sacamos por penales y Cani le hace el primer gol justo ahí en una instancia tan decisiva. Ese mundial y ese partido que decís, Cristian, si no se hace amonestar Canigia en la mitad de la cancha, que termina jugando el galgo de Sotti, que jugaba en un equipo de la Serie B de Italia, que era la Cremonese, el ex Newell's. Yo no sé si con Canigia en campo no le ganaba. Por supuesto que después tuvo el regalo de Codesal, que fue vergonzoso, ¿no? Claro. Que mucho tiempo, bueno, se lo fueron reprochando porque el mexicano tenía la orden de perjudicar a Argentina, porque Argentina era mala palabra si ganaba ese mundial. Sí, no llevó muchos hinchas a Argentina, no es como ahora. No había tantos argentinos viviendo en Europa, claro. Al contrario. Otra época, ¿no? Otro mundial. Sí. Y después pegado te tocó el 94, pegado digo en cuanto al siguiente mundial, ¿no? También, o sea, es un mundial
que con una cantidad de emociones, y en este caso triste, obviamente, en el recuerdo. Sí, terrible, difícil, terrible. ¿no? Vos sabés que a mí no me tocó estar con Argentina, estuve en el Babson College una sola vez. Estaba con el que iba a ser el campeón del mundo. ¿Sabés con quién estaba? Con Colombia. Bueno, Colombia nos llegaba había bien. hecho 5 goles. Claro, llegaba bien. Y que fue en primera ronda. Y de hecho, una de las últimas notas que le hice a Escobar fui yo, que después de la eliminación hice una nota y a los 2 días estábamos en Los Ángeles y nos enteramos de la muerte cuando habían llegado. Claro. Ahí también a horas de que había llegado lo habían matado, ¿no? Porque había hecho el gol en contra. Sí, terrible fue eso. Terrible, terrible, todo tremendo. Pero, claro, las noticias que nos llegaban eran, yo estaba en San Francisco a la espera de un partido de Suiza y cuando me contaron me quería morir. Pero bueno, yo había estado 18 días en Nueva York antes y vos sabés que le pregunté a Daniel Arcucci, que había escrito en el Gráfico un artículo, yo conseguí que me habían mandado el Gráfico ahí en un día en Miami, y bueno, y la verdad es que me había preocupado porque había escrito algo así como que la cuota me parece que puso, no recuerdo bien la palabra, pero puso como de riesgo o una cosa así, era la participación de Serrini, el profesor Serrini, al lado de Maradona, que lo estaba preparando físicamente. Puso como la cuota de atrevimiento, puso. Y no lo entendí. Lo vi a Daniel y le dije, Daniel, vos pusiste eso. Sí, viste, porque qué sé yo, viste, no es un profesor de educación física y no le da bola al profe de la selección, Diego, porque, viste, así quedó después del 5-0, él cuando volvió con los 2 partidos de Australia, viste que estaba peleado, sí, medio con Basile, no es que estaba peleado, pero le dijo que él quería tener su preparador físico particular, sí, pero no es preparador físico, ¿viste? No me quería decir que era el dueño de un gimnasio de Devoto, que era un patovica. Claro. Y que usaba anabólico, ¿viste? No me lo dijo Daniel, pero Daniel lo sabía. Claro. Después con el tiempo, sí, lo mandó a comprar y bueno, y qué sé yo, ¿viste? No sabemos si la efedrina la tenía, si Diego estaba habilitado a un acuerdo, nunca se supo. Que fue una cama, no tengo duda que fue una cama, ¿no? Claro, de algún lado. De algún lado fue una cama. Porque, bueno, qué sé yo, nosotros no lo podemos comprobar, pero también se decía que al final dio positivo de doping. Gol de Boca, muchachos. Sí, justo ahí en la tele lo veía muy rojo. Jiménez. De paso lo informamos. Sí, claro. Muy bien. La central informativa. Esta charla, sí, una charla de fútbol. Claro. Y bueno, y la verdad es que esa fue la noticia más triste para todos nosotros. Seguir ese mundial fue una locura. Esa fue una, y después también el atentado en Buenos Aires, que fue muy cercano a la final, ¿no? Ya Argentina estaba eliminada. Claro. Tenés razón. Claro, fue todo ahí. Sí, fue todo ahí. Sí, fue todo ahí. Fue Nosotros, terrible. la verdad que tremendo. Eso sí, uno recuerda, porque uno cree que todo, uy, qué bueno, fuiste a los mundiales. Primero, hay mundiales que no dormís, hay mundiales que no la pasás bien. O sea, y además tenés tu responsabilidad, que es muy grande, y vos tenés que informar, y a veces te retasean información o la parte técnica no funciona. Viste, la gente dice, uy, conocés todos los estadios del mundo y esto, lo otro. O sea, me encantaría ir como ellos, a cantar a la tribuna y a comerme un pancho con una cerveza y ponerme la remera argentina y no estar con un traje a veces con 35 grados, ¿no? Es otra cosa. ¿La actuación de Maradona en el 86 es superior Sí. a la de Messi del 2022?
Qué pregunta. Mira, la cuestión es así. Individualmente, Maradona rindió mucho más para la selección que colectivamente Messi. ¿Está bien? Sí. Es así como yo lo puedo describir. Messi, para mí, cambió muchísimo su juego cuando tuvo de socio a Rodri de Paul, ¿viste? Para mí, hay un entendimiento dentro y fuera de la cancha, hay un feeling que es muy importante. Pero en el pan y queso, si tenés que jugar un partido contra los pibes que te peleaban de chiquito y tenés que elegir al mejor Messi o al Messi del 2022 o al Maradona del 86. Mira, si me querés preguntar si Maradona fue mejor que Messi, pregúntamelo y no me la dibujé más, Claro. Checho. No me la dibujé más. Le daba la Maradona vuelta, fue mejor que Messi en todo sentido y técnicamente también y de talento también. Bien. ¿Por qué? Te la jugaste. ¿Por qué te voy a decir? No porque tenga la culpa Messi, que es un extraordinario jugador y es, por supuesto, el mejor del mundo. Otro gol de Jiménez. Sí, se inspiró a Milton. Mirá vos. Sí. Quiero decirte, los pibes de ahora me van a decir, no, nada que... No, Messi es extraordinario. Yo a Messi lo vi en el 2006 entrenando sin botines y le pegaba con una fuerza a la pelota que no lo podía creer. Este chiquito donde saca. Y no lo... Claro, Peckerman lo veía y no sé por qué quería entrenar sin botines. Pero Peckerman se lo permitía. Y bueno, ya ahí me di cuenta, esto es una cosa totalmente diferente. Totalmente diferente. Y perduró mucho más Messi, pero Messi no fue al Eibar y al Getafe. Messi jugó en el mejor equipo de la historia del fútbol, que fue el Barcelona de Pep Guardiola. ¿Está claro? Sí, sí. El mejor de todos. Tenía 7 campeones del mundo de España. Para donde mirabas tenía el mejor brasileño, el mejor camerunés. Lo que veas era un infierno. Era un infierno ese equipo. Y él era una estrella sobresaliente dentro de un equipo de estrellas. Diego fue al Napoli. Claro. ¿Sabés lo que es el Napoli? Es un equipo de la Serie B, ni siquiera es el de ahora, que Sí. puede repetir un campeonato. En ese momento era un equipo de la Serie B. Se había ido al Chi 1 en un momento, hacía pocos años atrás. Maradona obligó a Brasil a que llamen a Alemão y a Careca a la selección. Claro. Que eran dos jugadores mediocres de Brasil, ¿eh? No eran los mejores. No eran los mejores. No, claro. Sí, después varios estelares de Italia también caen al Napoli por la presencia de Maradona, como Girea, como de Napoli. Me parece que es la presencia. Napoli era el mejor jugador de ahí, de Claro. la región. Claro. Pero no, ¿sabes lo que era Rénica? No, el mejor de todos que tenían era Ferrara. Claro. Era central de la selección, era mejor. Pero lo que era Galer y el arquero. El arquero era. De terror, Rénica. Sí. Giordano, ¿no? Sí. No sabes lo que era ese equipo. Era una banda. Giordano tiene una cara de malo un equipito. Como Argentino, que era un equipito. Como Boca, que el único que tenía de verdad era Cacho Córdoba y Brindisi. De verdad, ¿eh? No era tampoco un gran equipo el del 81. No. Bueno, el Cabezón Ruggeri jugaba. Tenía problemas con el Loco Gatti, lo pusieron a Tenaza. Claro. A Rodríguez. No. Y yo creo que no fue en el mejor momento también de Boca. Que Noel tenía problemas políticos, ¿viste? Bueno, era una situación compleja. Pero Brindisi tuvo un año bárbaro, Diego lo aprovechó, Córdoba era una locura, lateral. Y el 5 era Krasowski, imagínate. Krasowski que te partía, ¿no? Te partía. Claro. Y volviendo a esto de Messi Maradona. Y bueno, esa es la diferencia. Claro. Pero no, porque por supuesto que te voy a contestar lo que debería contestarte diplomáticamente
disfrutémoslo, que son los dos argentinos. Claro. Pero yo te digo que Maradona, por una cuestión sanguínea, por una cuestión también de compromiso con sus propios compañeros, tenía mucho más compromiso que Messi, pero porque Messi es tímido. Recién ahora tiene una versión desde el 2021 con la Copa América más maradoniana, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, sí. Muchos dicen que el fallecimiento de Diego medio como que lo liberó, ¿viste? Es un carácter muy particular el de Lío, ¿viste? Y además, yo creo que se ha cuidado tanto y también tiene un físico de privilegio que fíjate que estamos disfrutando de un Messi bárbaro. Está bien, en una liga menor, lo que vos quieras, pero en la selección también está haciendo goles y juega, ¿no? Tal cual. Sí, sí. Bueno, muchachos, hemos tenido una linda charla, Pablo, te hemos robado bastante tiempo, te agradecemos mucho por compartir estos momentos que te tocó vivir junto a Diego. Y nada, hasta cualquier momento, el abrazo grande y gracias por haber participado de esta charla acá entre Marca Patagonia y Subite al Podio. Bueno, un saludo a toda la gente, a todos los oyentes y por supuesto que el mejor recuerdo para Diego y toda su familia, que los quiero mucho, sus hermanas, muchísimo. Hoy veo a su sobrino nieto jugar en el equipo que él quería jugar, que es toda la familia hincha de Argentinos Juniors y bueno, y me pone muy, pero muy, muy contento. Y por supuesto también para Claudia y las hijas, que si bien por esas cuestiones que tienen toda la familia, no los Maradona. Claro. Que a veces hay divergencias, bueno, como que tengo que saludar a los dos, pero yo recuerdo tan bien cómo me atendía Claudia ahí en las distintas casas donde ellos vivieron, en Avenida Libertador, en Habana y Segurola, y también Doña Tota allí en Devoto, que compartimos momentos fantásticos y siempre nos recibían para hacer las notas, a mí, a Moltoni, a todos los muchachos de esa época. Enrique Moltoni, qué jugador. Enrique Moltoni, sí, después venían el ruso, el Bambino Pons, Robertito Leto, por la radio. Ellos estaban con Mitre, con Víctor Hugo, toda gente muy entrañable que siempre nos cruzamos, pero tenemos los mejores recuerdos de esas épocas allá en esas casas. Por eso quería, ya que le hicimos un homenaje a los que quedaron acá llorando a Diego, que no solo son los hinchas, sino especialmente su familia, ¿no? Tal cual. Sí, abrazo grande, Pablo. Cuídate mucho. Abrazo. Gran abrazo. Un gran abrazo. Gracias. Saludos. Gracias. Linda charla, muchachos, con Pablo Tiburci, tipo que